Pero lo que está claro es que son muchas las personas que dicen haber sentido esa presencia y que los milagros están ahí y que se puede ir con alguna de estas personas, aún todavía hoy se puede hablar. Es importante esto, yo creo que hay que hacer una aclaración para tampoco causar ningún disturbio allí en Terque, que están muy tranquilos, ¿no? Nosotros no podemos afirmar que esto ocurre, podemos decir que hay gente que cree que le ha pasado eso y que tiene sus pruebas y sus informes. Ahora, no quiere decir que todo el mundo que esté enfermo pueda acudir allí, que es el problema de cuando siempre se relaciona el misterio con la salud. Lo que sí es que hay personas que llegan a un estado mental de trance para algunos, fanatismo para otros, porque habrá gente que al ver esto solo piensen en beatería, ¿no?, de alguna forma, pero hay gente que en esos contextos o conecta con lo mejor de sí mismo o le ocurre algo que realmente es psicosomático. Y yo creo que la medicina psicosomática está más que demostrada. Habrá casos para todo, pero aquí hay gente que, creyendo fielmente, han sufrido estos fenómenos. Y el listado es amplísimo, se ha ido informando en la prensa, es uno de tantos temas que tú recoges, pero olvidado, de casos de este tipo. Sí, casos de este tipo y casos realmente curiosos, anecdóticos, que se suelen contar allí en Terque. Por ejemplo, hay uno que me llama a mí poderosamente la atención, y es que cuentan que uno de los días donde se juntaba mucha gente rezando dentro de la cueva, un hombre alza la voz y pide a la Virgen en voz alta que por favor le reconcilie con su hermano, pues había tenido un problema de dinero y había peleado con él. Dicen los testigos que en ese momento se levanta otro señor de allí, dice: yo estoy aquí, soy tu hermano y vengo a pedir exactamente lo mismo. Los dos se funden en un abrazo y la gente se levanta aplaudiendo. Y hay otra profecía, podemos llamarla así, porque uno de los niños, Pepe, uno de los niños que vieron la Virgen al principio, recibía determinados mensajes o peticiones por parte de la Virgen. Una vez le llega un mensaje que él no alcanza a entender. Dice que son palabras que no comprende. Eran niños del pueblo, sí, normales, y estamos hablando de qué año. Del año 55. Para recordarlo, año 1955, las primeras apariciones. Efectivamente. El niño recibe un mensaje, lo copia en un papel y el mensaje resulta que está en latín. La Virgen le pide que por favor le hagan llegar como sea ese mensaje al obispo de Almería, puesto que el obispo tenía que ir años después al Concilio Vaticano II y debía de comunicar ese mensaje con sus compañeros, hacerlo público. Gracias a un vecino de Terque le llega el mensaje al secretario del obispo, pero en el Concilio Vaticano no se hace público ese mensaje. Y es curioso, no sabemos si es un capricho del destino o de la casualidad, pero en medio del Concilio Vaticano II el obispo de Almería se empieza a sentir enfermo, se le agravan unas afecciones que tenía, se tiene que abandonar el Concilio Vaticano, llega a España y fallece a los pocos días. Pero es que el secretario, el que había recibido el mensaje, que también se vuelve, fallece 3 días después que el obispo de Almería. Claro, puede ser casualidad, pero allí en Terque afirma la gente, los creyentes, que fue porque no comunicó ese mensaje que venía a decir algo así como: los sacerdotes van camino de la perdición. Que en el fondo es lo que en todas las apariciones hay como una batalla, ¿no? Muchas de estas apariciones han seguido siendo apócrifas, extrañas, en guerra abierta con la propia Iglesia en muchas ocasiones, porque como ocurre en Garabandal, en las montañas de Santander, el caso yo creo que más importante, mejor documentado, filmado, investigado por médicos, de pronto esos niños que reciben mensajes que tampoco sabemos qué ocurre bien ahí, empiezan a decir: la copa se está llenando, los obispos de la Iglesia están echándose a perder de alguna forma. ¿Por qué estos mensajes? Como si hubiese una fe que ellos consideran que se ha corrompido, ¿no?, con el tiempo. Pero por otro lado, comprendo perfectamente, aunque sea una pura casualidad, que la gente en Terque, Paco, relacione estos hechos con acontecimientos, ¿no?, como no dar ese secreto, que por cierto imagino que esos niños no sabían latín. No, por supuesto que no. Yo creo que lo que debe tener muy claro el espectador es que estamos ante el territorio de las creencias y que, por supuesto, todos estos hechos son interpretables. Efectivamente, podemos estar ante milagros si uno quiere creer que son milagros, o ante casualidades, pero realmente es impresionante, por ejemplo, ese acontecimiento de los hermanos reencontrándose en esa cueva, personas que no vivían allí, que el mismo día deciden ir a esa cueva. Puede ser una casualidad, pero realmente impresionante. Y como te digo, realmente esas personas están ahí, esas personas que creen están ahí, y estamos viendo esa enorme fuerza y esa fe que tienen, ¿no? Y es lo que siempre decimos: si la gente cree en algo a lo largo de los años, será también porque hay razones para ello, porque esa fe se va afirmando día tras día. Porque si realmente uno va a la cueva día tras día y no se cumple lo que está pidiendo, pues dejaría de ir. También decimos que las propias señoras lo dicen: no todo lo que voy y pido a la Virgen se cumple, como todo en la vida, pero sí hay ciertas cosas en las que ayuda, por lo menos, creer en la cueva. Hay muchas personas que vieron apariciones de esta mujer
dentro de la propia cueva, con un susto tremendo, lo veíamos en el reportaje, pero ¿se siguen recibiendo lo que son mensajes o esos solo fueron los primeros niños? ¿Qué fue de ellos? ¿Se sabe algo? Algunos de los niños se fueron a Barcelona a vivir porque hubo mucha gente en Terque que en aquellos años tuvo que dejar el pueblo para irse a Barcelona. Hay otra niña, bueno, ya mujer, que sigue viviendo en el pueblo pero que no quiere saber nada del tema, y la otra que queda no sé dónde está, ¿no? Pero también pasa, como en otras ocasiones, los niños que han sido los principales protagonistas de esta historia, que han visto lo inicial, se quedan en un mutismo y en un silencio, como ocurre en Fátima, en Garabandal, en todos los casos, y mueren en ese silencio. Efectivamente, es curioso. A mí me han dicho en el pueblo que 2 de ellos por lo menos viajan una vez al año, los que viven fuera, sobre todo en verano a Terque, y van allí a la cueva a llevar su ofrenda y a rezar, pero no quieren saber nada, no quieren hacerlo público, no quieren conceder entrevistas. No ha vuelto a haber mensajes, digamos, apocalípticos, No. Nadie que interprete, que haga intercesor, simplemente la gente va ahí a rezar. Sí que hubo muchos mensajes en los primeros años, en la primera década de las apariciones. Mensajes también muy relacionados con el pueblo. Allí la gente habla de que, por ejemplo, imagínate, Terque, año 55, la cueva está apartada del pueblo. Allí no hay nada, solo hay naturaleza. Uno de los mensajes fue: veréis estos cerros poblados de edificios muy altos. Hoy, si vas allí, puedes ver que hay una obra de unos apartamentos de lujo que están haciendo allí enfrente. Eso se dijo en el 55. También se dijo, eran unos campos muy secos, y también se dijo: veréis esto con mucha flora y mucha vegetación. Hoy hay allí, quizá el jardín botánico más importante de Almería está justo cerca de la Pero cueva. que Es nadie curioso. podía imaginarlo en aquella época, ¿no? Nadie. Yo creo que son misterios, fenómenos que no acabamos de explicar, que siguen ocurriendo a pesar de la mente racionalista, que la gente sigue creyendo en ellos y que en muchos puntos de España y del mundo sigue habiendo peregrinaciones. Si examinamos los casos y preguntamos, que es lo que casi nadie hace, nos damos cuenta de que los fenómenos se podrían cortar por un patrón exactamente idéntico. Y eso ya nos hace preguntarnos qué ocurre, porque las personas con diferentes culturas, con diferentes condiciones sociales, con diferentes creencias incluso, están definiendo un fenómeno exactamente idéntico, milimétrico. Este ha sido el expediente sobre Terque. Ahí lo dejamos. Seguiremos muy atentos para ver qué ocurre. Y estamos convencidos de que esto solo es la punta del iceberg, que hay mucho más que nos da seguramente una enseñanza sobre las potencialidades del ser humano cuando cree en algo. Y eso no está nada mal. Alberto Cerezuela, mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias por tu investigación. Paco, lo mismo digo, La España auténtica, el libro de Dragó, Gárgoles y Avidis lo incluiría perfectamente este caso, la Guía Sobrenatural de España de Carlos Pascual, todas esas obras que nos dejaron esas cosas un poco distintas, pero cuidado, la gran clave, esto sigue vivo. Si sigue vivo después de 55 años, será por algo. Desde luego. Y cuando nos acercamos a estos fenómenos, lo primero, hay personas que sacan beneficio, en este caso de Terque, no. Importante. Así que animamos a cualquiera que se acerque, pueda entrar a esa cueva, es absolutamente gratuito y es un encuentro con uno mismo. Casi siempre está vacía, es decir, uno va allí en soledad a meditar, cosa que no le hace daño a nadie. Y en todos estos fenómenos que suceda lo mismo, no pasa nada por acercarse con la mente bien limpia a ver qué sucede. Pero qué interesante, Paco, lo que acabas de decir, porque muchas veces hemos visto que santuarios marianos de repente pasan a otras manos, de repente pasan a un fanatismo exacerbado, todo el dogmatismo, sea lo que sea, yo creo que es negativo, y de pronto se convierten en grandes mercados, que parece que están muy alejados de los fenómenos iniciales, ¿no? Exacto. Así que todavía tenemos cosas un poco vírgenes Y auténticas. y auténticas. Así que muchas gracias, Iker. Gracias, Paco. Encantado. Vamos con noticias. Vamos con noticias muy interesantes que les van a gustar porque además es un surtido de informaciones completamente distintas. Vamos con ellas. Y hablando de milagros y de investigación científica, muchas veces ambas historias se han unido para encontrar hallazgos. Uno importante y que les recomiendo es un libro que se llamó La Biblia tenía razón, Werner Keller. Intentaban demostrar que había lugares donde esto había ocurrido, las escenas bíblicas, pero ninguna tan inquietante, desde luego, para el ser humano como las famosísimas 10 plagas. Ahora científicos han hallado pruebas de que las 10 plagas bíblicas en realidad
se produjeron por causas naturales. Según el Antiguo Testamento, Dios envió a los egipcios estos castigos para que el faraón dejara partir a los hebreos. Los investigadores creen que estos males pudieron ser la consecuencia de una cadena de fenómenos naturales provocados por cambios en el clima e incluso por una erupción volcánica. Han llegado a esta conclusión tras analizar las estalagmitas de algunas cuevas egipcias, con lo que han podido construir un registro de los patrones del